complace mucho ver a amigos que hacía rato no veíamos. Feliz año a ellos, que del año pasado no nos vemos. Y contenta de que estén aquí. Felicitar a las estudiantes recién graduadas arquitectas, aunque no han querido ponerlo en la portada de su presentación de viaje. La arquitecta Carla, a ver, pues créetelo, ya ahí podías ponerle, ya te lo estabas creyendo. Felicitarlas y desearles muchas cosas buenas en el futuro de nuestra carrera. Bueno, antes a todos, gracias por asistir a estas presentaciones. La tesis que veremos hoy fue mi ejercicio de combinación de estudio de quinto año de la carrera para obtener el título de arquitectura. Esta investigación forma parte de una serie de investigaciones que se comprometen a entender qué pasó en La Habana de la posguerra y sobre todo en aquellos aspectos menos conocidos de La Habana. Mis tutores fueron el doctor Rolón Muñoz y el arquitecto máster, creo que doctor también, Alexis Ronco, que se incorporará posteriormente. Mi nombre es Carla González y esta investigación lleva por nombre La Ley del Seguro de Hipotecas Aseguradas en el Crecimiento Urbano de La Habana, de 1953 a 1963. Para entrar un poco en contexto, esta ley se inició por la FHA, que por sus siglas significa Fomento de Hipotecas Aseguradas. Realizó inversiones en diferentes campos, como hoteles, edificios, apartamentos, pero en esta investigación nos vamos a concentrar únicamente en las urbanizaciones. Escogimos como territorio La Habana metropolitana, que coincide actualmente con los linderos que presenta La Habana, y el límite temporal en que nos vamos a ubicar es de 1953 a 1963, por ser el periodo donde esta ley estuvo vigente. La investigación es una investigación de carácter histórico basada en la consulta de fuentes primarias de información, y se dividió en dos partes para entenderlo un poco mejor. La primera parte dedicada a los antecedentes, contextos y alcance de la gestión de la FHA en Cuba, y una segunda parte dedicada a investigar y comprender las características de estos desarrollos urbanos promovidos por el Plan FHA en La Habana. Como aportes fundamentales de esta ley tenemos un glosario de la misma que explica o potabiliza un poco más al argot popular el lenguaje técnico que presenta la ley, llevado a un lenguaje que podamos comprender todos, un mapeo de todos estos repartos, así como las 31 fichas que pudimos conformar basadas en estas urbanizaciones. Bueno, por todos es conocido que La Habana tuvo un crecimiento dado por sus características económicas, por la asimilación de patrones culturales. Esto es un mapa de 1953, y ya para el 1940 y 1960 podemos ver que esta mancha se amplió muchísimo más gracias a el crecimiento y el auge constructivo que tuvo La Habana después de la posguerra. Entonces, este incremento de urbanizaciones está dado por la consolidación del capitalismo en la isla, un incremento en la actividad económica, comercial, financiera y bancaria, y la consolidación del capitalismo, como decía. Ya La Habana estaba recibiendo un sólido legado de edificios públicos que estaban consolidando el carácter de la misma, y entonces, adentrándonos en la primera parte de estos antecedentes, primeramente debemos conocer qué es la hipoteca, porque es el término principal de esta investigación, y no es una garantía, no es más que una garantía real de pago sobre una deuda contraída. Es uno de los servicios bancarios más utilizados en el mundo entero. Sobre todo se hizo muy famoso en Estados Unidos tras la segunda posguerra, pues el gobierno de Franklin Delano Roosevelt se vio comprometido a tomar una serie de decisiones que permitieran resolver las hipotecas impagadas que cayó el país tras la crisis de los años 30. Entonces creó la Federal Housing Administration, que por sus siglas en inglés es FHA. La nuestra está hecha imagen y semejanza de esta Federal Housing Administration, y también la Housing Authority. En 1940 a 1950 Estados Unidos construyó 8.7 millones de casas nuevas, gracias a estas dos leyes que permitieron resolver esas hipotecas impagadas, y en 1950 ya el 55% de los ciudadanos norteamericanos eran propietarios de su vivienda.
Paralelamente en Cuba también sentimos los efectos de la crisis inmobiliaria y el país se ve obligado a tomar una serie de transformaciones socioeconómicas que permitan salir de esta crisis y no depender solamente de nuestro principal mercado, que en aquel momento era el reclamo azucarero. Entonces en 1940 se aprueba la Constitución del 40, se crean una serie de instituciones que permiten potenciar las inversiones, como el Banco Nacional de Cuba, el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, el BANFAI, la Financiera Nacional de Cuba, el BANDEX. Entonces esto está dado por una política de gastos compensatorios aplicadas en el país, gracias a que se acumularon divisas en el país tras la Segunda Guerra Mundial, y esto permitió controlar la inflación que se estaba generando en el mercado de aquella época y garantizó a los bancos que pudieran invertir, y a las personas les creó el incentivo de ahorrar para poder comprarse una vivienda. Es así como se crea el Fondo de Seguros de Depósito, la Ley de Propiedad Horizontal, que es la tesis que veremos a continuación de esta, y la que estamos hablando ahora, que es la Ley Decreto número 750 de Seguro de Hipotecas como división dentro del BANFAI. En estos datos que vemos aquí se evidencia que el país estaba invirtiendo hacia una esfera, hacia todas aquellas esferas que estuvieran afines con la construcción. O sea, 54 empresas de operaciones inmobiliarias, 28 en materiales de la construcción, 59 vinculados a la banca. Paralelamente, La Habana estaba alcanzando más de 1 millón de habitantes, y este 1 millón de habitantes debía ser acogido a nuevos planes urbanos y no estaban contemplados. Entonces, existía en La Habana un alto déficit acumulado de viviendas y los alquileres eran muy elevados. Comparándonos con Estados Unidos, que en aquel momento era nuestro principal líder a imitar, en 1953 solo el 22.4% de la población cubana era propietaria de su vivienda, y en La Habana el 70% de ella vivía en régimen de alquiler. Comparando los alquileres, en 1940 una casa de sala, comedor, cocina y un cuarto costaba 56 pesos cubanos. Esa misma casa, pero con 2 cuartos, costaba 75 pesos. Producto de la inflación, en 1950, esa misma casa de 2 cuartos ya costaba 150 pesos. Pero lo que llama más la atención no es eso, sino que según un análisis de Oscar Pino Santos, el presupuesto familiar era de 75 pesos. Entonces, una familia solo podía destinar de su salario 9 pesos para la vivienda. Era imposible pagar un alquiler con estos salarios mínimos. Entonces, entra en juego la creación de la FHA, y es aquí como vamos a saber cómo opera y qué gestión traía en sí. Como declaraba antes, fue creada por la Ley Decreto número 750 en el año 1953, sufrió varias modificaciones. Entre ellas, las más importantes fue la Ley Decreto 2066 en 1955. La FHA no es más que un organismo paraestatal que el Estado respalda todas sus operaciones, pero esto funciona con total autonomía. Garantiza al acreedor hipotecario, mediante el pago de la prima pactada, el cobro íntegro de los principales intereses y el préstamo. Y el acreedor disfruta de la exención de todo tipo de pago de impuestos. Entonces, la FHA lo que hace es mediar entre el acreedor y las familias. Es quien pone las reglas sobre la mesa, permite los pagos de plazos mensuales de 25 a 30 años. Muy importante destacar que no prestaba dinero y no fabricaba las casas, simplemente ponía las reglas sobre la mesa o daba los permisos para las construcciones. Entonces, ella media entre un acreedor y una familia. Este acreedor podría tener una serie de terrenos y vendérselos a la familia con la posibilidad de fabricar sus casas, o las familias tenían un terreno y querían acogerse a un acreedor bajo el sistema de FHA para fabricar la casa. La opción más común fue que se financiara tanto el terreno como la casa. Se emitían bonos inmobiliarios y bonos de inversión que no eran más que un incentivo para captar más deudores, y estos bonos estaban exentos del pago de impuestos y gozaban de facilidades y garantías fiscales. La FHA tiene 2 etapas muy importantes. La primera, de 1955 a 1953, como una división dentro del BANFAI, que es el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, y una segunda etapa de 1955 a 1963
que funciona como institución independiente. En esta segunda etapa se denota que hay un mayor auge de sus construcciones, teniendo un 46% de sus inversiones en esta segunda etapa, con más de 50 entidades prestamistas, que eran aquellas entidades que tenían el permiso de la FHA para prestar dinero. O sea, no cualquier banco podía prestar dinero y acogerse al plan FHA, previamente tenían que ser seleccionados por esta institución. En ello aplican los bancos comerciales, bancos de capitalización, las compañías de seguro. Entre las más destacadas se encuentran Inversiones FHA S.A., Fomento de Hipotecas Aseguradas S.A. y Inversiones Aseguradas Arena. Inversiones FHA S.A. Invirtió en disímiles esferas como colegios, hoteles. El 48% de su inversión estuvo destinada a las residencias individuales de 6.000 pesos a 16.000 pesos en la época. Como dato curioso, muchos de los edificios de nuestro entorno que hoy conocemos como el Habana Hilton o el Habana Libre y el Foxtrot fueron edificios financiados por este sistema del plan FHA. También edificios de apartamentos como el CAPI 1, el CAPI 2, el edificio de Retiro Radial y el edificio Charter. Entonces, arribando al año 1959, triunfa la Revolución Cubana y toma una serie de medidas que entran en conflicto directo con los intereses de la FHA. Ella, como mecanismo de subsistencia, intenta cambiar su nombre a FHA Revolucionaria. Entonces, para debatir con el gobierno de la época, se crea una federación de asociados de reparto financiados por la FHA, conocidos como la FARF, eran fanáticos en esta época a abreviar todo y ponerle siglas, y se agrupan 19 repartos de los 31 que encontramos en la muestra de estudio. Recogían un peso por casa financiada por la FHA. Esto representaba a 20.000 ciudadanos y un total de 8.088 viviendas construidas bajo este plan. Llevaron sus reclamaciones a distintas instancias del gobierno, como los comisionados municipales de La Habana, Guanabacoa, Marianao, Santiago de Las Vegas, a la radio, a la televisión, formulando más de 15 demandas con sus peticiones. Incluso se reunieron con el primer ministro Fidel Castro Ruz para llegar a una serie de acuerdos, pues ellos se consideraban que no eran más que inquilinos disfrazados de propietarios. No bastó y en 1960 se nacionalizan muchas empresas, hay un gran éxodo masivo de profesionales en el país y esto va marcando el fin de la FHA, y es en 1963 donde se pone en liquidación completamente. Entonces, adentrándonos de la segunda parte de los desarrollos residenciales del plan FHA en La Habana, tenemos que el 76% de los repartos residenciales fueron financiados por el plan FHA en La Habana. Hay un universo en toda Cuba de 35 repartos encontrados hasta el momento. Nos quedamos con una muestra de estudio de 31 que se seleccionó porque estuvieron localizados en La Habana, existiera constancia en las publicaciones y existieran informaciones de dichos repartos en los documentos y memorias consultados. Se elaboraron 31 fichas donde se presentaron la información básica de los repartos, la fecha y ubicación de los mismos, las características generales, así como los eslogans, porque cada reparto estaba asociado a un eslogan. El eslogan básico de la FHA es "Viva casa propia", pero vístase de elegancia y vive en alturas de la Coronela, ustedes están cerca del aeropuerto como de La Habana, para Fontanal. Entonces cada reparto era identificado como un eslogan y por eso se hicieron muy populares en la época. Presentamos fotos actuales de estos repartos, que muchos presentan sus características a pesar de no estar completos, el plan original de los mismos y la localización. Estos repartos, como principal característica, se asentaron cerca de las principales ejes de desarrollo. En Boyero encontramos un 34% de los mismos, en Marianao y Avenida 25, lo que viene siendo Avenida 25, un 19% de los mismos, en Calzada de Bejucal un 19%, en Calzada de Williams un 16%. Eso significaba que estaban acogidos a vías que iban a conectar la ciudad con el resto de las provincias, que iban a hacer futuros desarrollos. Recordemos que
Este mapa es el de La Habana actual, pero en aquel momento esas manchas rosadas constituían la periferia de la ciudad. Y la Villa Blanca, que entonces nos conectaba con el sueño de Habana del Este, el 42% de estos repartos estaban concentrados en el término municipal de La Habana, coincidiendo con ser el término municipal más poblado. La trama se clasificó en trama abierta, que significaba que las vías de esta trama se podían extender y replicar sus manzanas, y se extendía el reparto. La trama cerrada, que era una característica de la época, pues presentaba estratificación social, o sea, tenían una calle de acceso a la urbanización y se podía controlar quién entraba o quién salía de la misma con sistemas de seguridad. Esta trama es la que mayor presentan las residencias urbanas, los repartos residenciales, el 50%, y la trama mixta, que es una mezcla de ambas. El trazado podría ser regular, que no es más que una retícula ortogonal o cuadrada que se replicaba, irregular, que se adaptaba al terreno, y libre, que fue la más empleada en este caso, pues se adaptaba a la topografía del terreno, se ponía para que hubieran mejores perspectivas de cierre, el elemento paisajístico era muy importante. El caso de esto es Selimar. Entonces, las características generales de los repartos. Cada reparto estaba zonificado en zonas residenciales, en áreas para parques, en zonas de lujo, en centros comerciales. Aquí en la publicidad de la época podemos ver que contaban con alcantarillado, con agua, con sistemas de seguridad, de limpieza. La mejor tecnología de la época iba a estar aplicada a estos repartos. Muchos estaban asociados a los clubes de época, como el casino deportivo. El Selimar también tenía su propio centro deportivo. Y en los catálogos que ofrecían, llamaba la atención que se vendían con la mayor calidad, baños de todos los colores, mesetas de mosaico, alcantarillado de última generación, un acueducto solo para la urbanización, vendiendo el sueño de no solo tener la casa propia, sino de tener todas las comodidades que uno pudiera desear. La familia podía contratar un arquitecto de su elección y que él le fabricara su casa, pero el caso más común fue que cada reparto diseñara entre 5 y 6 casas, o en el caso de Fontanal, que diseñó un catálogo de más de 300 modelos de casa, y entre ellos escoger qué casa quería que le fabricaran. Es por eso que muchos de los repartos, por ejemplo en Monte Carlos, cuando lo visitamos, se asocian mucho a las mismas casitas de Fontanal o de Alcázar. Tienen un carácter que son muy modestos, pero son muy peculiares y se destacan que es de una línea de diseño de la época. Estos arquitectos fueron muy reconocidos en la época. Entre ellos podemos encontrar a María Romañás, Emilio de Junco, Juan Galván Díaz, Manuel Rivero. Cada reparto también estaba asociado a una compañía constructora como Territorial Playa de Bacuranao S.A., compañía urbanizadora Crismersi S.A., que fabricó el sinódromo. Muchos de ellos compartían el nombre de la compañía urbanizadora con el nombre del reparto residencial. La publicidad de la época se daba a conocer mucho, fabricado bajo el plan FHA, acójase el plan FHA, vive el sueño del plan FHA. Entonces, los lotes y manzanas tendrían en la época a ser alargados y estrechos, porque esto permitía una mayor facilidad de las ventas por tener mayor frente de calle y más lotes en la manzana. Los lotes eran muy generosos, también porque había una ley en la época que no permitía fabricar un lote de menos de 250 metros cuadrados, pero tenemos el caso de Residencial Monterrey, que llegó hasta 450 metros cuadrados el lote de una casa. Entonces, ¿cuáles eran los precios y las mensualidades que se debían pagar para acogerse a este sistema? Estos son los repartos de mayor estándar y los datos que hemos encontrado. Entre ellos se encuentran Altura de la Coronela, Fontanal y Residencial del Tabaco. Una casa en Altura de la Coronela tenía un valor de 9.500 pesos, siempre se pagaba una entrada, que era lo que le garantizaba al banco que usted tenía solvencia económica para pagar el resto de las
las mensualidades. Esa entrada en este caso era de 1.075 pesos y este cuadro se hizo muy famoso en la época porque no solo te daba el valor del terreno, sino la mensualidad y las amortizaciones que tenías que pagar en los N años, 30 o 25 años que debías pagar. En el caso para comprar esa casa en altura de la Coronela de 9.500 pesos, aproximadamente en la gráfica vemos que se acerca a 10.000 pesos y la mensualidad que debíamos pagar era de 54.83 pesos. Recordando siempre que el cubano cobraba un salario de 75 pesos y solo podía, un mínimo de 75 pesos, y solo podía destinar a pagar su vivienda 10 pesos o 9 pesos aproximadamente. Entonces este plan no estaba diseñado para todas las clases ni para todos los sectores de la población, sino más bien una clase media alta que tuviera un mínimo de ingresos de 200 pesos, de mensualidad de 200 pesos. Este es el carácter de la residencia, este es el caso de Fontanal. Son casas muy modestas, sencillas, pero de 3, 4 habitaciones, de un estándar medio, pero en una arquitectura moderna, que era muy popular en la época, vivir el sueño norteamericano del carrito, la familia, el perrito, el jardín. Entonces, lo vemos replicado. Este caso son más particulares, pues aquí se ve la mano de un arquitecto de mayor prestigio, de una arquitectura más característica para esa familia. Entonces, ¿en qué sectores invertía para qué clases invirtió la FHA? La clase media alta fue la que más se destacó, destacando un 55.8%, y tras las conversaciones con el gobierno revolucionario para adaptarse al nuevo sistema, se comprometió en la entrevista que tuvo con Fidel Castro a invertir en las clases más pobres, llegando a invertir en la misma 1.6 del total de toda su gestión para una clase pobre. O sea, al menos lo intentaron después de una conversación. En La Habana metropolitana se financiaron un total de 8.088 viviendas, o sea, un 84.5% del total nacional. Contabilizamos hasta el momento 8.939 lotes en los parcelarios, vendidos sobre plano. Significa que cuando se diseñó el plano, se destacaba en azul aquellos lotes que ya llamaban la atención sin ser fabricados y se vendieron sobre plano 320 viviendas y fueron financiadas totalmente por la FHA 647 casas. Todos estos datos son documentados hasta el momento. De haberse concluido y ocupado el total de 31 repartos que encontramos, representaría un total de 17.000 viviendas y alrededor de 68.000 personas beneficiadas por esta ley. Como aspecto positivo, cabe destacar que la FHA fue una institución sólida que permitió a la población creer en el sistema de inversiones, ahorrar por tener una casa, permitió acomodar a ese crecimiento poblacional que existía en La Habana y acomodarlos en las distintas instancias de la periferia, y incorporó criterios de una planificación integral en las urbanizaciones. Entre los principales reclamos de los propietarios cuando triunfa el gobierno revolucionario, que es cuando se pone en evidencia que este sistema tenía algunos huecos y dejaba algunas partes que desear, se le reclamaba al gobierno que reinversionaran estas casas, pues muchas con el boom de la fabricación no fueron terminadas con las mejores terminaciones y tenían grietas, filtraciones o pisos hundidos. En este caso, pudimos constatar en el Archivo Nacional que se le daba a la familia una nueva vivienda con las mismas características, pero se les reparaban esas grietas y ese sistema. Eso ocurrió del año 1959 al 63, que es que sale a la luz los errores que pudo haber cometido este sistema. Piden también la supresión del 4.11 pesos por seguro FHA, pues antes del 59 se tenía que pagar una póliza de seguro, pero luego de las leyes revolucionarias ya este seguro no era tan necesario, y la supresión de $1 del servicio bancario, pues el que estaba exento de pago era el acreedor, o sea, el banco que prestaba el dinero o la persona que prestaba el dinero, no la familia que pagaba la casa. Entonces la familia sí tenía que pagar el servicio de banco y el acreedor no lo tenía que pagar. O sea, eso
para nosotros un peso no representa mucho, pero comparado al salario de la época sí. Y también pedían exención de los impuestos territoriales, pues la FHA tenía que pagar impuestos sobre el valor del terreno y triunfando la revolución, el terreno pasó a ser mano de todo el pueblo de Cuba y por eso piden que se establezcan la exención de los impuestos 10 años como lo había hecho la INAF y la suspensión del 5% de recargo por atraso de mensualidad. Los aspectos negativos es que esta institución no pensó en los sectores más bajos, de más bajos ingresos, y de haberse continuado el ritmo acelerado de estas construcciones, de estos repartos, se habría tensado mucho la infraestructura urbana de la ciudad, generando más atascos y mayores problemas urbanos. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. En la década del 50, un poco a fondo, en la década del 50, yo era agrimensor y trabajé en la constructora Andaluz, precisamente bajo el ámbito que usted también ha explicado. Trabajé en Andaluz y trabajé en una ampliación que ellos estaban haciendo, una nueva parcelación ahí, al lado de la fábrica de jabón, que se hizo. La Beatriz. Yo ya trabajaba en la obra como instrumentista, altura de calles, situación de vivienda, altura de condena, altura de museo. Pasaba el día entero con el tránsito de los museos. Ahora bien, la pregunta mía va encaminada a esto. Actualmente yo hace cerca de 2 años estoy trabajando en una vivienda extremadamente económica, fácil de hacer para el estatus poblacional bajo. Para mí, si se mantiene la idea, porque siempre he tenido que era bajo, 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 medio, medio alto y alto. En el caso de aquí, de la constructora, donde yo trabajé, que era Andaluz, las viviendas se vendían en el entorno de unos 18.000 pesos. De la manera de la época, el plazo para pagar era de 30 meses. Si la gente aportaba una cantidad mayor, las mensualidades eran menores, pero siempre tenía que garantizar el terreno y la vivienda era de muy buena calidad, magnífica calidad, incluso todavía existen. Ahora, ¿dónde va encaminada esta vivienda? Que prácticamente ya está terminada. Ahora voy a enfrentar la otra parte más compleja, ¿no? Que es, ¿qué hago con esto? Ya yo tengo en la mente. Yo me voy a dirigir al Instituto de Vivienda para intentar resolver de alguna forma todos estos edificios que prácticamente están ahí de milagro. El día que tengamos la desgracia de que pase un ciclocito de algo fuerte, yo no sé qué vamos a hacer. Y va a pasar porque la historia es así, no podemos evitar. Y lo otro es, tengo diseñado un asentamiento poblacional, y eso lo que voy a reunir en el Minaje para que hacer, qué he pensado con este asentamiento poblacional. Imagínense un grupo de viviendas, todas iguales por fuera, el sistema constructivo siempre igual. Lo que varía son monoplantas. En este caso, usted explicó, son monoplantas en su mayoría. Pero un propietario en su mueble. A lo que yo estoy haciendo ahora son modelos de monoplanta, donde hay
de 3 a 5 viviendas y son 3 modelos. Y dentro del asentamiento usted quiere algo que lógicamente no es La Habana, es la afuera de La Habana, con el propósito de aumentar, que se aumente la parte agrícola y pecuaria. Una vez que el plan piloto está en La Habana, repetirlo en toda la isla, y cuando aumenta la oferta va a bajar los precios, y es una forma humilde que tengo pensado de paliar la situación económica que tenemos. Estoy en los pasos iniciales, lo más importante para mí, donde supone que tenga suerte. La suerte no es que la gente adquiera algo contigo. La suerte es poder enfrentar a una persona capaz de darse cuenta de la situación y en vez de ayudarme probablemente, hay quien al hablar contigo lo que hace es ponerle piedritas delante, comprende, y esto, pues imagínate tú, que diga que... y lo que me falta por decirte, que dentro de la estrategia que yo voy a conseguir hay una figura comercial que se llama por compensación. Entonces, ¿qué pensaba? Luego de la Feria de La Habana, ya yo me reuní con entidades de Venezuela y les he explicado un poco en lo que estoy metido. Y ellos están interesados. ¿Cuál sería la cosa? Fabricar en Venezuela y fabricar en Cuba. Le damos lo que tengamos y ellos nos dan lo que nos pueden dar. Ya yo tengo listado, entre ellos la cubierta. A mí me gusta mucho la cubierta de paneles. Son paneles de 3 capas, donde el centro es poliéster infantil. Eso se produce mucho en la América Latina. Aquí hicieron un intento, pero el intento de hacerlo no salió bien, porque yo vi aquí mucho tiempo. Pero bueno, también he diseñado un tipo de bloque, que es como el que usted y todos aquí conocemos, pero más grande. Y son 7 hiladas de la vivienda hasta que yo le digo, y se colocan con una guía para facilitar la cosa. Y esos bloques son capaces de dar, son modulares, es lo importante, hasta 5,5 bloques por metro cuadrado. El bloque que todos conocemos de 40 son 12,5, porque esa parte del bloque se convierte en 13 y 14 bloques. Entonces, ese bloque nosotros vamos a intentar cambiar, hacerlo en planta. Habría que comprar los moldes y con la tecnología de la planta hacer esos bloques, y los bloques y la permuta de las cosas, obtener los paneles de cubierta, dar bloques. Es algo que hay que engrasar y demás. Bueno, por ahí está la cosa. Mi nombre es Guillermo Carrera. Muchas gracias por su experiencia. Bueno, vamos a ver la fecha. Está tu tesis en este caso. Me parece interesantísimo, porque no sé, creo que se ha hecho esto es algo que se habla mucho y realmente tenemos un poco de información sobre ello. Yo en esa fecha era un muchachito, realmente no, pero oí hablar, realmente además se emocionaban bastante. Me llama la atención varias cosas. Uno, que 8.000 viviendas hechas en ese periodo, me parece poco. O sea, por lo menos no sé si era más ruido que esto, pero daba la impresión, y además por la cantidad que uno sabe de la Cabana, la Coronel, la Fontalán, que se habían hecho más cantidad. O sea, yo, por lo menos si me hubieran dicho, yo pensé que eran realmente 2 o 3 veces esa cantidad. Totalmente subjetivo, ¿no? Pero porque precisamente por todo lo que se hablaba de aquella época de eso. Y bueno, tú has hecho ese estudio, por supuesto que ese es el dato que se da. No sé, eso es una parte, o sea, es una que me llama la atención desde el punto
punto de vista de esto, pero no dudo bajo ningún concepto desde el punto de vista del estudio que se ha hecho. Segundo, es que si tienes el dato, o sea, si ninguna parte aparece, ¿cuánto sería la diferencia si una persona hubiera hecho la casa por su cuenta, con la misma característica, o sea, hecho en placa, metro cuadrado, etc., por su cuenta, o sea, cuánto saldría? Porque por supuesto las cosas como son a plazo o hipoteca sube. Ahora esa proporción entre uno y otro, ¿se sabe en algún momento algo parecido para tener una idea? Partiendo de la primera pregunta, el dato encontrado fue el de la asociación de la Federación de Asociaciones. Cuando ellos se reúnen, declaran que habían fabricado 8.088 viviendas. Se hicieron en realidad 31 repartos como La Coronela o Selimar. Por ejemplo, en el caso de Selimar solo la FHA tiene dos etapas. Primero, urbanizar el reparto con todas sus calles, su alcantarillado, todos sus sistemas de aceras, y después se construyeron las casas. Todos estos repartos, los 31, fueron diseñados en su totalidad. Pero la ocupación de las casas, en algunos casos, fue mayor, como en el Casino Deportivo, y en el caso de Selimar, como les contaba, solamente se fabricaron 4 vacíos. Entonces, por eso que a lo mejor el número no tiene nada que ver con la cifra que sería en realidad si se llegaran a parecer todos. Y la segunda pregunta, en este caso solo nos concentramos en la investigación histórica y en compararlo con los Estados Unidos y los alquileres. O sea, le debo el dato de la investigación, pero lo tendremos en cuenta para la futura investigación, compararlo con cuánto costaría hacer una casa nueva. Es importante porque de esto se está volviendo a hablar. Por eso viene muy a propósito la tesis, ¿no? Imagino que tú estás conociendo Rulán hace mucho tiempo que está ahí, lo mismo Rob Uruguay, pues realmente viene hace tiempo en todo este estudio, porque en algunas cosas podemos extrapolarlo y realmente introducirlo en una de las posibilidades de poderlo hacer con otras características y con otros objetivos diferentes, pero realmente con que sea. Lo otro que me llama la atención por tercera cosa es el problema de la calidad que me está. Yo, la impresión que tengo y de gente que conozco de esos lugares, realmente hoy en día esas casas están en muy buen estado. Ya no sé si eso fue algo general muy específico. Por ejemplo, sé del caso de Bahía que hay un terreno con arcilla expansiva, que hay sí, y hay varios, no recuerdo si Capri y otro de los barrios también, que han tenido problemas estructurales precisamente por echar sobre arcilla expansiva. Pero en líneas generales, o sea, la casa de Tabana, la de Fontanac, que la conozco un poco más directamente, realmente son casas que hoy en día tienen una tremenda calidad, ¿no? Increíblemente, incluso con el techo prácticamente plano, cosa que hoy en día es un tabú, y sin embargo, no se afectan o tienen pocos problemas de filtración. Entonces, eso como una cosa que se discutió y que se hicieron demandas y todo, me llama también la atención porque no tenía esa... Las 15 demandas estaban formuladas en torno a suprimir impuestos innecesarios como el pago bancario o el fondo de seguro, pero cuando la revolución ocupa los terrenos del FHA y las oficinas se ponen en liquidación, ellos se ven obligados a generar como pequeños tribunales o personas que vayan a inspeccionar las casas, y no es la característica, no es en su mayoría, pero sí entre archivos encontramos una que otro dato, pues inspeccionaban todos los repartos, garantizando que todos tuvieran el alcantarillado, el agua, la electricidad, o sea, todo lo que era infraestructura. Y se dio 1 o 2 casos, recuerdo haber leído en el archivo, de esta demanda formulada, pero siempre la institución les devolvía o les subsanaba el error de la vivienda o le fabricaba una en el terreno antiguo, y eso no fue la generalidad, pero lo quise contar como que no todo era tan cierto, sí, claro, sino que podía existir el error humano. La información acopiada, también procesada y pensada, ¿de dónde es esa información? ¿Dónde está? ¿Dónde la encontramos? Toda la información principalmente toda la publicidad provino de periódicos como El País, El Mundo, muchos artículos de Cuba Económica y Financiera, pues al ser una ley y tener muchos aspectos económicos, la revista Cuba Económica y Financiera sacaba básicamente mensualmente un artículo dedicado a cómo funcionaba la FHA. Encontramos las 2 leyes principales, la 750 y la 2066, y en el archivo pensábamos que no existía el Fondo de Fomento de Hipotecas Aseguradas,
Queda mucho por investigar, pero encontramos varios fondos que reflejaban los bonos inmobiliarios, a nombre de quién estaba, cuánto debía pagar. Todo eso existe, pero es milenario el trabajo. No para una investigación de tesis, a lo mejor en el doctorado. Bueno, felicidades por haber enviado tanta información diferente, de diferentes lugares. Sí, fue una tarea ardua. Bueno, la tesis se preparó para mi 5º año, pero desde el 3er año de la carrera estábamos trabajando en ella y reuniendo información en la Biblioteca Nacional, en el archivo, en los registros de planificación física. Todo fue una gran compilación de información. Gracias. ¿Alguien más? Un fuerte aplauso. ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso? Bueno, 3 años y contando. 3 años, imagínate tú. Qué bueno.